¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre ustedes saben, estamos aquí en el canal de YouTube para conversar sobre los partidos que juega la selección argentina, en este caso ante Bolivia, el primer partido con públicos después de muchísimo tiempo por la pandemia. Y tenemos con nosotros a un distinguidísimo colega, como siempre, hablamos con colegas de las selecciones, de los correspondientes a los países, de las selecciones que juegan contra Argentina, y en este caso tengo conmigo aquí en el canal el gusto de conversar con Ramiro Sánchez, de un distinguidísimo colega que es de Radio Panamericana, corresponsal de Bein Sport en Bolivia. Ramiro, un gran placer tenerte conmigo aquí en el canal, ¿eh? Un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por la invitación. Muy honrado realmente por compartir contigo, con ustedes estos minutos. Muy bien, Ramiro, bueno, tú eres uno de los más indicados para hablar de la selección de Bolivia, que seguramente la sigues a diario. Entonces, bueno, quería preguntarte, nosotros aquí venimos de una situación rara con la selección argentina, tú sabes, porque no ha jugado el segundo partido con Brasil. Bueno, ha jugado 5 minutos y después el partido se suspendió por causas muy conocidas. Y entonces, bueno, es una situación rara porque Argentina no va a contar con alguno de los jugadores que fueron convocados para ese partido. Y por otro lado, desde aquí se ve como accesible el partido frente a Bolivia, pero ¿es realmente así? ¿Qué se juega la selección boliviana en este partido? Bueno, es un ambiente particular, ¿no? El que tiene la selección boliviana de fútbol, porque a raíz de las últimas situaciones que se han dado, sobre todo puntos que se han dejado escapar como local, han sumado las voces que piden que la Federación Boliviana de Fútbol considere revisar la pertinencia de ratificar al cuerpo técnico que actualmente lo comanda César Farías. Entonces, es mucha la presión. Ciertamente, Sergio, no se ve con bastante optimismo que Bolivia pueda sumar puntos ante Argentina, no solo por el contexto, es decir, se enfrenta a una de las selecciones de mejor rendimiento en la eliminatoria, flamante campeona de América, sino que la historia para Bolivia es muy dura en esta materia. 59 partidos que no gana Bolivia de visitante en una eliminatoria, es decir, el último triunfo fue en 1993 ante Venezuela, o sea que realmente el ánimo no es de los mejores para encarar esta presentación y quizás si se da un resultado no solamente negativo, sino abultado, bochornoso, que por supuesto atenta más contra el orgullo, el sentimiento nacional, quizás podría precipitar alguna novedad en la selección nacional. Así que realmente hoy ese es el contexto, el escenario con el que estamos aguardando el partido de este jueves. Y Ramiro, cuando hablas de novedad, ¿te refieres también a la situación del entrenador de Farías? ¿O qué otra novedad podría haber? ¿Cambios institucionales más grandes? No, quizás, Sergio, poder analizar, dicen desde el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, la pertinencia de la continuidad del actual cuerpo técnico, porque dado que Bolivia ya no tiene oportunidad clara de pelear un pasaje a la Copa del Mundo, parece que el tema económico es muy duro este momento para la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, ya se han escuchado algunas propuestas que quizás, dada la golpeada economía que tiene la Federación de nuestro país, preservar un contrato con un cuerpo técnico que es importante por muchos aspectos que ha realizado, pero ya con resultados claramente que han dejado escapar la opción de clasificación, por ahí convendría nomás analizar en términos económicos si es factible su permanencia. Entonces, es un poco el contexto que se tiene en Bolivia aguardando este compromiso, que naturalmente no es de los mejores por los puntos que se han dejado escapar en casa, que son 8 unidades, muy difícil para una clasificación, apenas 2 se han recuperado en Chile y Paraguay, entre Argentina, te lo reitero, claramente en Bolivia no asoma como favorita, siempre quedará la ilusión en el país de ver algún buen resultado, pero habrá que ser fríos también en esta materia y quizás considerar que Argentina tiene hoy prácticamente todo el favoritismo a su favor. Ahora, Ramiro, el tema de Bolivia, el fútbol boliviano, uno lo observa como que hubo una situación de isla allí por los años 90, ¿no? Con aquella clasificación al Mundial de los Estados Unidos, con muy buenos jugadores. Esto pasa por jugadores, pasa por una cuestión institucional, pasa por entrenador quizá mal elegido. ¿Qué análisis haces tú de la situación actual del fútbol boliviano a nivel de selección? Sin duda que esta sequía es una consecuencia de que en su momento no se ha sabido reinvertir no solo el aspecto deportivo, sino también económico que dejó esa clasificación al Mundial del 94, porque los clubes no han sabido establecer una sólida etapa y estructura de formación de las fuerzas básicas, divisiones menores, la Academia Tahuichi que nutría constantemente a futbolistas de la talla de un Marco Echeverri, Irving Sánchez, ya ha dejado de lado ese rol, tiene un aspecto mucho más lúdico este momento, más de entretenimiento. Entonces los clubes no supieron llenar ese vacío y además en el último tiempo, no solo por la pandemia, la crisis económica ha sido muy notoria, muy constante por malas decisiones dirigenciales que han inflacionado nuestro fútbol
que no le han permitido potenciar, y un reflejo cabal, quizás Sergio, de cómo está hoy Bolivia a nivel deportivo, es que no se cuenta con un número significativo de jugadores que militan en el extranjero. Entonces, la base de esta selección es prácticamente el reflejo del escenario local, que por supuesto tú la ves eliminada en primeras instancias de Copa Libertadores, con poco protagonismo en la Copa Sudamericana, se pierden puntos importantes en una eliminatoria. Entonces, todos estos factores llevan pues a una temprana casi desclasificación. Entonces, por todo esto es que hoy y hace mucho tiempo que Bolivia no tiene una oportunidad clara de pelear algo rumbo a una Copa del Mundo, y se acentúa mucho más por la crisis económica que trajo la pandemia. Entonces, realmente la luz al final del camino se la ve tan lejana que ya realmente muchos piden empezar a diseñar un proyecto mucho más serio, más realista en función a lo que será el próximo ciclo eliminatorio. Y con el tema del proyecto, por ejemplo, ¿se puede recrear aquello de los años 90 en el sentido de que, por ejemplo, encontrar algo parecido a lo que fue Tawichi, encontrar algún entrenador de la escuela de Escargorta, o no sé, alguna línea de fútbol parecida, seguir con algo así? Porque jugadores hay. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Martins, que es un jugador que, pese a la situación de la selección, marca goles, siempre está en la tabla de goleadores arriba. Vemos jugadores con buen pie en general. Entonces, bueno, será cuestión a lo mejor de apuntalarlo con un proyecto que obedezca una línea determinada de fútbol, o pensando a largo plazo, como bien decías tú, ¿no? ¿Se habla de algo? ¿Esta dirigencia, por ejemplo, es una dirigencia acorde o se plantea también un cambio de dirigentes a una generación más joven? No lo sé. Es interesante el punto que tocas desde el aspecto de periodos de quienes administran la Federación Boliviana de Fútbol. El próximo año se debe dar cumplimiento a una elección que podría, quizás por las cosas muy positivas que ha realizado de momento en este interinato don Fernando Costa, consolidar muchos más aspectos y con una mayor representación a partir de que se ha podido también conocer parte de su trabajo y además ver en otros niveles. Quizás lo positivo, Sergio, no todo está malo en este presente, es que el fútbol boliviano ha generado muchos más recursos por la venta de derechos televisivos. Entonces, si se da una correcta inversión de estos recursos, si se conmina a los clubes a tener un pacto de un fair play financiero que no inflacione mucho el medio nacional, y además un compromiso de establecer un campeonato o varios a nivel de divisiones menores con un alto estándar, se podría, ¿por qué no?, en un par de años o tres tener ya un renovado equipo con mejor competencia. Ojalá se pueda dar incluso la exportación de muchos jugadores que son base de la actual selección, y poder a partir de estos pilares estructurar un nuevo proyecto donde el último eslabón sea finalmente elegir qué técnico es el que mejor puede aplicar un proyecto desarrollado, porque lo que se ha demandado, por lo menos desde el ejercicio periodístico en Bolivia, es que todo se da al revés, es decir, se elige un técnico pero no se cuenta con un proyecto. Entonces, así claramente no se puede lograr nada positivo, por lo menos serio, bien estructurado, y es la esperanza que finalmente con las próximas elecciones en el fútbol boliviano se dé una solución estructurada a todo este problema y se pueda pensar en un próximo ciclo eliminatorio, por lo menos con mayor roce internacional que está dejando esta base. Es quizás el aspecto positivo, entre muchos otros, de César Farías, que ha logrado darle minutos a un equipo joven renovado, pero ciertamente la eliminatoria no pasa por ahí, hay que ganar partidos, ser eficaces a nivel local, y qué lástima, ¿no?, que Bolivia tempranamente ha dejado de escapar puntos realmente muy valiosos. Por lo que dices, también parece interesante que el trabajo de César Farías, más allá de todos los inconvenientes que planteas, no ha sido malo. Es decir, ha tenido algunas aristas positivas, ha tenido algunos aspectos salientes, ¿no? Es decir, dentro de todo pareciera ser, por lo que cuentas, que no todo es malo y que hay cuestiones rescatables. Y que inclusive te iba a preguntar, ¿cómo está el tema juvenil, de las selecciones juveniles? ¿Aparecen jugadores que tú digas, bueno, por lo que se ve, tal y tal otro, son jugadores que pueden ser a futuro figuras? O es decir, ¿se ve algo así en el fútbol boliviano? Sí, Sergio, de hecho es bueno recordar lo que ocurrió en el preolímpico de Colombia el año pasado, cuando Bolivia fue la revelación, ahí por un gol que convierte a Perú en el último minuto, y polémico, además no avanza una instancia en nuestra selección que nunca había brillado con esas luces en un torneo juvenil. Entonces ese proyecto que lo
asumió personalmente César Farías, ha tenido una continuidad con esta selección mayor. Por ello vemos a un Roberto Carlos Fernández, a un Ramiro Vaca, está Henry Vaca, se lo tiene también por detrás a un Rubén Cordano en la portería, muchos nombres que están listos para ya tener un excelente proceso de renovación y quizás en base a todo este avance que hubo, se puede pensar con mejor expectativa que en un próximo ciclo ellos conformen la base y otros que vayan surgiendo. Por ello, creemos que lo de Farías ha sido importante desde ese aspecto, pero en el marco ya estrictamente de la competencia, hubo algunos elementos que por ahí él tuvo mayor incidencia, cuando en las primeras fechas, por problemas administrativos, no intenta una mediación para contar con jugadores de Bolívar y Wilstermann, que son o eran base de la selección en ese momento, por temas administrativos que hubo cierta oposición a ceder los varios días de trabajo, en fin. Entonces ahí se empieza quizás a dar pasos falsos y claramente la expectativa fue muy alta por lo que podía hacer César Farías, que te digo, tiene en este momento opiniones divididas el hincha boliviano, porque así como muchos le observan, le demandan y por qué no hasta critican por haber perdido puntos en condición de local, también es bueno señalar que hace muchos partidos Bolivia no tenía partidos, encuentros tan interesantes fuera de La Paz para lograr empates, mostrar una propuesta ofensiva, pero lastimosamente una eliminatoria no te tolera a veces encarar estos procesos. Es un escenario donde deben darse estrictamente resultados. Sí, 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 así es, Ramiro. Y para ir terminando, quería preguntarte justamente en lo estricto del partido del próximo jueves. Es decir, ¿cómo crees tú que puede ser el planteo táctico de la selección boliviana frente a Argentina? Será un planteo con muchas precauciones, me imagino, a lo mejor defensivo, no sé si llegará a una línea de 5 o cómo lo plantearía César Farías. ¿Qué piensas? Considero que el mejor espejo es lo que vimos en la Copa América, el último partido de fases, donde Bolivia presentó un 1-4-1, priorizó mucha marca en el medio terreno. En aquella oportunidad no se contó con Marcelo Martins porque venía saliendo del COVID, que Claro. lastimosamente le privó de ser figura en ese torneo, pero hoy él está atravesando su mejor momento, tiene lindos recuerdos haciendo goles en canchas argentinas. Quizás ese puede ser el argumento más importante para una Bolivia que volcará un juego directo, salida en largo, cuidará mucho la marcación, pero sabe que con mucha precisión en los pases filtrados y con espacios reducidos ante un equipo que llega mucho más descansado, y eso va a contar mucho el jueves, puede por lo menos sentirse con ciertas posibilidades de, cuando menos, tener pasajes importantes de buen fútbol. Por ello, es importante siempre ponderar aquello, ¿no? No se ve una Bolivia con capacidad de dar una sorpresa, de dar quizás un quiebre en esta eliminatoria, pero cuando menos el hincha que demanda actitud, mejor compromiso, más regularidad en la producción física y esperar que esta suma de factores en alguna medida le dé por lo menos un concepto importante a nuestra selección que necesita levantar cabeza. Muy bien, muy bien. Y para terminar, Ramiro, ¿qué expectativas hay para este partido en Bolivia? ¿La gente sigue a la selección ahora, por ejemplo, ante esta situación en la que ya tiene pocas chances de ir al Mundial? ¿O cómo se toma este partido? ¿Se lo ve con un ojo, digamos, de reojo? ¿Cuál es la situación del público ante esta selección? Ilusiona siempre, Sergio, ver una selección en acción, más aún ante Argentina, reapertura del Monumental ante público. Ojalá se dé hinchada boliviana, que tú sabes, en Buenos Aires, nuestra colonia es realmente de las más numerosas. Así que siempre existe la ilusión y más allá del desencanto, el malestar que pueden generar los resultados, comienza el partido y todo el país está apoyando a la selección. Es quizás lo lindo que no se pierde ese enamoramiento a pesar del contexto y esperemos en un par de días realmente poder hablar de cuando menos una recuperación anímica de nuestra selección para poder llegar con mejor perspectiva a octubre, porque Bolivia va a tener dos compromisos como local y si la tabla continúa con tan estrecho margen entre quienes están en puesto 4 y quinto y los últimos de la clasificación, para Bolivia sumar 6 puntos sería un salto fundamental. Así que quizás por ello es finalmente la gran conclusión que cualquier decisión que se dé a nivel de Federación Boliviana de Fútbol se va a dar recién una vez que culminen los compromisos en octubre, pensando justamente que podría ser el punto de inflexión con dos compromisos como local que en alguna medida le den a Bolivia aún alguna opción de pelear ese cupo de repechaje. Muy bien, muy bien. Ramiro, te agradezco muchísimo, panorama amplísimo. Yo creo que la gente a partir de ahora, todos los que nos siguen en el canal, tienen un panorama muy amplio, muy grande sobre la situación del fútbol boliviano. Claro, con las limitaciones que da un diálogo corto, pero creo que a partir de todo lo que has dicho se conoce mucho más. Así que muchísimas gracias una vez más, Ramiro, por participar en el canal. Y después, bueno, vamos a darle a todos nuestros seguidores las redes sociales donde te pueden seguir, ¿sí?
así te pueden seguir en las redes y saber más cuestiones sobre la selección boliviana, más ítems, así que te lo vamos a pedir después. Así que muy agradecido, y bueno, ya te contaremos otra vez, espero también aquí en el canal, con muchísimo gusto. Sergio, un honor haber compartido con ustedes estos minutos. Saludos para todos quienes están siempre atentos a tan valioso material periodístico que genera. Muchas gracias. Bueno, y ustedes, como siempre, les pido que compartan este video, que pongan me gusta acá abajo y también que se suscriban. Hasta la próxima.